Saludos amigos y bienvenidos a este su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Los huesos de la cara y el cráneo tienen una estructura peculiar en comparación con el resto del esqueleto, y es que no son tan macizos como parecen porque poseen unas cavidades en su interior que pueden inflamarse o infectarse. Hoy conversaremos sobre un padecimiento bastante común, sin embargo, siempre es importante aprender más acerca de él. Le propongo conversar acerca de la sinusitis. Acompáñenos. Como invitado tenemos una vez más con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, es especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romari Cobro. Muy buenas noches, profesor. Karen. Un placer. Para nosotros también, como siempre. Para iniciar nuestra plática, quisiera saber en sí qué es la sinusitis. Bueno, antes de pasar directamente al concepto, yo creo oportuno hacer una breve explicación que ya tú enfocabas en el comienzo del programa. Y es que los huesos del macizo facial, o sea, de la cara y el cráneo, no todos son sólidos, sino tienen unas cavidades, como tú decías, huecas en su interior, recubiertas por mucosa. Estas cavidades que se forman dentro de estos huesos se llaman senos. Y existen varios senos, llamados senos paranasales, porque se encuentran a los lados o al fondo o por encima de la nariz. Tenemos los senos maxilares, los senos frontales, que son los más grandes, los senos etmoidales y los esfenoidales. Estos cuatro grupos de senos son cavidades huecas recubiertas por mucosa. ¿Cuándo ocurre una sinusitis? Cuando la mucosa que recubre estos huesos por dentro se inflama, produce secreciones y los orificios pequeños que comunican estos senos con la vía respiratoria se obstruyen. Al quedar esa secreción dentro, pues puede ocurrir un proceso de sinusitis que tiene distintos orígenes. Esa es la esencia de la sinusitis. ¿Cuáles son las causas que provocan la sinusitis? Existen varias causas que provocan esta enfermedad. Las más frecuentes son las infecciosas, causadas en su mayoría por virus y por bacterias, aunque también en algunos casos se pueden ver sinusitis por hongos. Existen otros factores, otras causas que pueden generar una sinusitis. Me refiero a factores ambientales, alérgicos e incluso la toxicidad de algunas sustancias como por ejemplo el tabaco, el hábito de fumar, pues puede producir por el paso de esta sustancia de la vía respiratoria a los senos irritación y puede causar también la sinusitis. O sea que son las causas más importantes, las infecciosas y estas que te mencioné, ambientales desde el punto de vista alérgico o irritativo, que también pueden causar la enfermedad. Doctor, ¿cuántas modalidades de sinusitis existen? Bueno, ya tú mencionabas, cuando me preguntaste sobre las causas, te dije algunas causas de la sinusitis. Esta enfermedad se clasifica acorde a las causas en infecciosas y no infecciosas. Sin embargo, en dependencia de la evolución de la enfermedad, se clasifican en agudas y crónicas. La sinusitis aguda es una modalidad casi siempre de origen infeccioso. No dura más de 4 semanas, o sea, a veces solo 10 o 15 días. Y es un proceso que con tratamiento resuelve sin ningún tipo de problema en un periodo de tiempo no mayor de 4 semanas, como habíamos mencionado. La sinusitis crónica, en cambio, se extiende después de 3 meses del padecimiento. Generalmente las causas cuando son infecciosas son bacterias oportunistas, bacterias gram negativas, hongos que pueden estar implicados en el origen de estas sinusitis crónicas y pueden desencadenar la formación de pólipos en los senos paranasales, que como te decía hace un ratico, eran pues tejido que crece dentro de los senos. O sea, que la clasificación de la sinusitis a infecciosas, no infecciosas, agudas y crónicas. Es la clasificación más aceptada actualmente. Muy interesante, doctor. ¿Y cuáles son los síntomas entonces de la sinusitis? Bueno, vamos a mencionar los síntomas más importantes de la sinusitis, aunque estos pueden variar acorde a si es aguda o si es crónica, pero son los síntomas más elementales de esta enfermedad que nos permiten identificarla. Vamos a verlo en pantalla.
En primer lugar, las secreciones nasales que son abundantes y que pueden ser blanquecinas, amarillo-verdosas o incluso sanguinolentas. La obstrucción nasal, el dolor de cabeza y a la presión de los senos afectados, la fiebre, el malestar general, las náuseas y los vómitos. Profesor, usted mencionaba varios tipos de sinusitis, pero además decía que hay síntomas que son generales. Exacto. Pero por estos síntomas, por algunos signos, ¿se puede diferenciar el tipo de sinusitis del cual es portador esa persona? Sí, mira, no siempre es posible, pero cuando los síntomas están bien claros, el médico puede tener una posibilidad de diferenciarlos clínicamente. Por ejemplo, en las sinusitis de origen viral agudas, las secreciones nasales son blanquecinas y no son fétidas. Esto es algo que la diferencia de las sinusitis bacterianas o por hongos. En estos casos, las secreciones nasales pueden ser amarillentas, verdosas e incluso sanguinolentas. O sea, esto caracteriza ya a las sinusitis bacterianas e incluso las crónicas pueden mostrar estrías de sangre en las secreciones que salen de las fosas nasales. Eso es importante. También se puede diferenciar en cuanto a los procesos febriles, o sea, la sinusitis aguda, la fiebre es pequeña, realmente no trasciende. Sin embargo, cuando se hace de larga duración, pues nos hace pensar la presencia de una sinusitis crónica, las cuales también se diferencian de las agudas en que las secreciones son mucho más fétidas y mucho más abundantes que en los casos agudos. Algo llama mi atención entonces, en la sinusitis crónica, la fiebre usted decía que es por un periodo más prolongado. Sin embargo, esa sinusitis está ahí, no se puede eliminar porque es crónica. Es crónica. Y entonces la fiebre, ¿cómo sería? Bueno, la fiebre está en dependencia de que el proceso infeccioso, si es infecciosa la causa de la sinusitis crónica, sí, que las hay de otro origen, si es infecciosa, los procesos infecciosos pueden reactivarse, pueden adormecerse un poco, dejar de dar fiebre y cuando se reactiva el crecimiento bacteriano, pues puede aparecer la fiebre. Quiere decir que en estos casos los periodos febriles no tienen que ser mantenidos durante todo el tiempo, sino pueden aparecer y pueden desaparecer mientras dura la enfermedad. Muy interesante también. Doctor, ¿y cómo se hace el diagnóstico certero de una sinusitis? Bueno, el cuadro clínico de la sinusitis nos ayuda bastante a sospechar el diagnóstico. O sea, vemos una persona con secreciones, con dolor de cabeza, con dolor a la presión en los senos maxilares, frontales, y el médico puede pensar en la posibilidad de una sinusitis. Sin embargo, sigue estando en manos de los rayos X la precisión certera del diagnóstico de esta enfermedad. Se hacen rayos X de senos paranasales, en los cuales se observa la radioopacidad de las zonas que deben estar los senos, y eso ayuda al médico a localizar la sinusitis, o sea, localizar en cuanto al seno donde está presente, y también incluso su magnitud. Aunque te puedo decir, Karine, que hay sinusitis que cuando están en los periodos comenzantes de la enfermedad, puede que no den imágenes claras en los rayos X. O sea, el rayo X puede dar una imagen no muy definida y ya puede estar comenzando un proceso de sinusitis. Sin embargo, cuando más provechosas son las radiografías, es en los casos de sinusitis avanzada o sinusitis crónica que realmente dan muchos signos en los rayos X. Doctor, hay personas que manifiestan que les duele solo una parte de la cara. ¿Puede ser esta una señal de sinusitis? Perfectamente. Hay veces que se afectan los senos del lado izquierdo o los senos del lado derecho. O sea, la sinusitis no tiene que ser bilateral. Puede estar ubicada en los senos maxilares o frontales de un lado u otro de la cara. Doctor, ¿cuál es la evolución habitual de la sinusitis? Bueno, los casos de sinusitis aguda que hacen un tratamiento correcto, que el individuo no tiene ningún problema con su inmunidad ni ninguna otra situación, evolucionan favorablemente y casi siempre se solucionan sin ningún tipo de secuela. Cuando se trata de pacientes diabéticos, alcohólicos, desnutridos, inmunodeprimidos por VIH, la sinusitis puede constituir un problema serio, puede complicarse, puede constituir la puerta de entrada de una meningitis, crear accesos cerebrales, incluso puede generar una infección respiratoria baja, o sea, una neumonía, a punto de partida de esos gérmenes, que sí puede complicarse de una manera increíblemente compleja. Pero lo habitual en una sinusitis bien tratada es que el paciente resuelve
sin ningún tipo de secuela. ¿Y cómo se trata la sinusitis? Bueno, el tratamiento de la sinusitis depende de su origen. Las sinusitis virales, por ejemplo, no llevan tratamiento antibiótico. Se utiliza descongestionantes nasales, o sea, gotas nasales, vaporizaciones de mentol, reposo, algún analgésico para el dolor, y con eso generalmente pueden resolver. Cuando se trata de sinusitis bacteriana, se agregan antibióticos a discreción del facultativo para contribuir al tratamiento de la enfermedad. En los casos crónicos, de sinusitis crónica, la cuestión se hace un poco más compleja e incluso a veces el otorrino tiene que intervenir quirúrgicamente, realizar punciones de los senos, tanto para extraer material infeccioso, instilar antibióticos, o sea, se hace complejo el tratamiento en estos casos de sinusitis crónica, pero el tratamiento en sentido general no es difícil. Se oye hablar con frecuencia, de toda la vida, desde que yo soy niño lo oigo escuchar, el famoso tratamiento tradicional con hojas de tabaco, cebo caliente, etcétera, etcétera. Dicen los entendidos en ese tipo de tratamiento que esta modalidad tradicional pues alivia mucho los síntomas de la sinusitis, yo no lo pongo en duda. De todas maneras, sí es muy importante que toda persona, todo miembro de la familia, que tenga estos síntomas, tenga la facilidad de ir rápidamente al médico para hacerse un diagnóstico certero y evitar complicaciones. Porque la sinusitis bien tratada, oportunamente, no deja ninguna secuela y es una cuestión que se puede resolver sin ningún tipo de problema. Independientemente de que puedan haber tratamientos tradicionales que puedan usarse para aliviar los síntomas después que esté hecho el diagnóstico. Bueno, doctor, gracias. Fue un verdadero placer tenerlo junto a nosotros. A ustedes, mis amigos, se los invito para un nuevo encuentro, aprender interesantes temas médicos aquí, conversando con el doctor.